cansados, bueno, cansados, pero vamos a proceder a hacer la clase. Una clase que bastante sintética sobre los fármacos antineoplásicos. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, se Ya, escucha y su diapositiva se ve. perfecto. Entonces les hacía referencia que el día de hoy, terminando esta tercera clase, que ya entiendo que están agotados, pero sin embargo vamos a tratar de ir un paso un poco ligero, sintetizando lo que es fármacos antineoplásicos, que es algo importante para ustedes, ¿no? Porque ustedes saben que el cáncer es uno de los cuadros más severos de las enfermedades que se pueden presentar, ¿no? Y al ser uno de los cuadros más severos necesita importancia en todas las especialidades, de tal forma que ustedes van van a estar atentos a esta clase porque le va a dejar ciertas experiencias, ¿no? Es importante para el tratamiento del cáncer tener algunos conceptos, ¿no es cierto? El concepto que no deben olvidar ustedes es del ciclo celular, porque todos los fármacos antineoplásicos precisamente van a actuar sobre el ciclo celular, de alguna u otra forma. Entonces, el ciclo celular, como dice acá, es de importancia para la célula, ¿no? Para la célula. Tiene como función la formación completa de una nueva célula en condiciones normales, ¿no es cierto? Evitando la creación de errores, lo cual permite al organismo permanecer en un constante equilibrio, ¿no es cierto? Y ese ciclo celular previene los desórdenes que puedan perjudicar, ¿no? En base a muchos factores. Esta célula previene esos desórdenes de tal forma que esta célula y la que se duplica y la que se duplica no permitan que se presenten situaciones desastrosas dentro de la vida misma. Es un diagrama, ahí está la fuente, pero que nos hace ver lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Y para recordar, ustedes se acuerdan el gap, el intervalo 1, donde la célula crece y al crecer se va preparando para dividirse, ¿no es cierto? Acá se prepara para dividirse, crece, se prepara para dividirse. En la fase S, la célula sintetiza una copia de todo su ADN, ¿no es cierto? Sintetiza prácticamente la copia del ADN y va duplicando el ADN. En la fase G2, organiza ya el material genético y se prepara para la división celular, ¿no? Se prepara para la división celular. Vean ustedes, este es el proceso del ciclo. Y viene la fase importante, que es la fase M, ¿no es cierto? Donde tiene lugar dos procesos importantes. Uno que es la mitosis, ¿no? Y otro que es la citocinesis, ¿no es cierto? División, la mitosis, que es la división completa del DNA, ¿no? Del DNA, es decir, cada célula que se va a dividir va a tener un DNA similar al DNA de cada célula que le da origen, y la citocinesis es la partición del citoplasma, ¿no es cierto? El citoplasma se parte en dos y cada uno coge su parte que le corresponde, su DNA o su ADN que le corresponde. Este ciclo es importantísimo, este ciclo se repite constantemente y de ahí la célula se va defendiendo y va procurando que todas las células que día a día se van duplicando sean normales, ¿no es cierto? Pero hay factores, como vamos a verlo ahora, que precisamente alteran esa normalidad. Y hablemos un poco del cáncer. Entonces, esta es una publicación de Globocan del 2018, donde decía que el Perú en el 2020 alcanzaría 70.640 casos, ¿no? Que sí los alcanzó, y que vemos que lo más importante es que respecto al quinquenio anterior, o sea, al 2015, prácticamente un quinquenio, aumentó el cáncer en un 50%, ¿no? Aumentó el cáncer en un 50%, y eso en cifras significa 47.000 casos nuevos de cáncer, ¿no es cierto? Entonces vean la importancia que va a tener el conocimiento justo de esta enfermedad.
Y esa misma publicación en el Perú, vemos que el cáncer de mama es el que va adelante, ¿no es cierto? El cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, cáncer de colon y recto, cuello uterino, estómago, hígado, útero, ovario, esófago. Vean ustedes cómo es que se presentan los diferentes tipos de cáncer actualmente en el Perú. Y algunos conceptos importantes sobre cáncer, ¿no? Para que una célula normal cambie su fenotipo, cambie el fenotipo y se convierta en una célula cancerosa, se requieren varias mutaciones en varios genes, ¿no es cierto? Y esto ocurre a través de mucho tiempo, a veces años, de estar expuesto a un agente carcinogenético. Por ejemplo, algo fácil que ustedes se acuerden, el cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? El cáncer de cuello uterino más o menos tiene una historia de 10 años. 10 años de infección con el papilomavirus hace que haya cambios en las células del cuello uterino y se presente el cáncer como tal, el cáncer del cuello uterino, que es uno de los más frecuentes en nuestro medio. El cáncer comienza siempre en una célula, eso hay que tenerlo presente, ¿no es cierto? El cáncer comienza en una célula, es decir, es monoclonal. La célula alterada escapa a los controles que anteriormente habíamos mencionado, se escapa, se vuelve una célula anárquica, inicia la generación de más células anárquicas. Como ya esta célula es anárquica, las demás células serán iguales a las que le da origen, que inducen a cambios similares en las células vecinas. Pero no solamente afectan a la célula, no solamente afecta a la célula las mutaciones inducidas por los carcinógenos, sino que a lo largo de cada división celular, conforme se va dividiendo la célula, pueden llegar hasta 50 divisiones, acuérdense. Se producen errores, ¿no? Cada vez más errores espontáneos en cada duplicación, o sea, se va volviendo más anárquica la célula y los mismos se van acumulando, constituyendo un factor intrínseco de riesgo que lo convierte en que el cáncer sea un poco más, sea más o menos agresivo. En el cáncer, la mutación genética conduce a modificaciones de los productos que los codifican, ¿no? Que codifican el gen normal. Y la vía de la carcinogénesis da origen a dos tipos: los cánceres heredofamiliares, que se producen por mutaciones en uno o ambos alelos de las células germinales, y en el análisis citogenético ha permitido individualizar algunos genes cuyas mutaciones han demostrado ser predisposición familiar. Algunos cánceres, ustedes acuérdense, que son heredofamiliares. Por ejemplo, el cáncer de ovario, uno de ellos es familiar, ¿no? El cáncer de mama, ustedes acuérdense, si la mamá de una mujer tuvo cáncer, las hijas o de varias hijas, las hijas tienen un porcentaje bastante alto de hacer cáncer, ¿no? Algunos dicen más del 60% de hacer cáncer de mama, precisamente por esto, por los cánceres heredables. Y lo que llamamos nosotros cánceres esporádicos, donde las alteraciones genéticas dependen de los mutágenos ambientales. O sea, como les había dicho hace un rato, el cáncer de cuello uterino por virus, por radiaciones o por sustancias químicas también, ¿no? Que van a producir cambios anárquicos en las células. Pero también es importante en estos conceptos que estamos viendo saber qué cosa es una metástasis, ¿no es cierto? Y la metástasis significa que el cáncer ya se ha diseminado a otra parte, que el cáncer ya está más agresivo, que el cáncer está más, ha avanzado más, y al avanzar más produce metástasis, o sea, se va a otros sitios. Se va a otros sitios muy lejanos, o se va a otros sitios muy, o se va a otros, a los tejidos que los circundan, ¿no? A los órganos que los circundan. Por ejemplo, un cáncer de páncreas se va hacia el estómago, se va hacia los intestinos, o sea, haciendo metástasis, ¿no? Y algunos producen metástasis muy lejanas. Por ejemplo, el cáncer del testículo puede dar metástasis al cerebro, ¿no es cierto? O sea, dan todos los cánceres dan diferentes tipos de metástasis. Metástasis cercanas, como le decía, vecinas, o metástasis lejanas o muy lejanas. ¿No es cierto? La metástasis depende de factores como el tipo de cáncer. Si es un cáncer muy agresivo, va a dar metástasis más rápidamente, y la velocidad del crecimiento del tumor.
La velocidad del crecimiento del tumor, cuando un tumor crece muy rápido, es un tumor muy agresivo, ¿no? Que nosotros le llamamos G3, ¿no? De crecimiento muy rápido, muy agresivo. Y vean ustedes, las vías de diseminación pueden ser a través de la sangre, a través de la vía linfática o por vecindad, ¿no es cierto? A través de la vía linfática, si es a través de la vía linfático hematógena, hay metástasis que son lejanas, como les había dicho hace un rato, ¿no? Y por vecindad, porque los tejidos se los tejidos van alterándose por vecindad, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos una persona con cáncer, un paciente con cáncer, y nosotros proyectamos ya una terapia para ese paciente, ¿no es cierto? Una terapia antineoplásica. Y el objetivo de esa terapia antineoplásica es la erradicación completa de la tumoración, la reducción del tamaño del tumor y el número de células cancerosas, ¿no es cierto? O sea, nosotros queremos erradicar. Nosotros quisiéramos curar, hay pocos cánceres que son curables, ¿no? Hay pocos cánceres que son curables, como por ejemplo este, eh, los cánceres embrionarios, ¿no? Cuando uno los encuentra muy tempranamente, se pueden curar, ¿no es cierto? ¿Y qué se logra con la terapia antineoplástica? El alivio de los síntomas, o sea, a veces son tumores muy grandes que están provocando dolor, que provocan obstrucciones en algunas vías. Mejorar la calidad de vida también, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida, eso es importante porque a veces hay cánceres que están perturbando el normal desarrollo en la vida de un paciente. Nosotros procuramos mejorarle la vida y prolongarle la vida también, ¿no es cierto? Eso es importantísimo cuando ustedes hablan de cánceres que son ya avanzados, dicen supervivencia libre de enfermedad o supervivencia con enfermedad, pero con una calidad de vida adecuada, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las acciones terapéuticas para para un cáncer? La cirugía es uno de los factores importantes, siempre y cuando se hace la evaluación y si es un cáncer que se puede, que responde a la cirugía, o que se puede operar, inmediatamente se opera y posteriormente se hace la calificación, el patólogo hace la calificación del tipo de tumor, si hay o no compromiso de áreas vecinas, y de acuerdo a eso se le da radioterapia o quimioterapia. Quimioterapia sola o radioterapia sola o cirugía, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Se pueden usar los tres para que ustedes vean que el cáncer hay que tratarlo con toda la agresividad posible que nosotros tenemos porque sabemos que es una enfermedad bastante grave. Siguiendo con algunos conceptos de la terapia antineoplásica, más o menos para que ustedes tengan una idea, vean que hay cerca de 200 tipos de cáncer, ¿no es cierto? Hay 200 tipos que afectan que afectan a 4 de cada 10 personas, ¿no? En algún momento de la vida, por lo que no es fácil hallar un tratamiento eficaz. Y a veces hay que individualizar de acuerdo a la experiencia que tiene el oncólogo médico o el radioterapeuta, ¿no? Que es el que da la radioterapia. Y también hay que saber que la quimioterapia antineoplástica con citostáticos, que lo vamos a ver ahora, agrupa diversos fármacos que actúan sobre las células tumorales en forma característica. Ahora lo vamos a ver, inhibiendo el crecimiento celular y se diferencian de otros tratamientos por sus mecanismos de acción. Cuando nosotros damos terapia antineoplásica, nosotros hablamos de respuesta completa, de respuesta parcial, de enfermedad estable o de progresión. Esto de acuerdo a lo que ustedes están leyendo acá. Una respuesta completa es cuando se resuelve toda la enfermedad durante por lo menos un mes. Si es más, mejor, ¿no es cierto? Hay cánceres que nosotros operamos y hay pacientes que llegan a los 5 años, hay pacientes que llegan a los 10 años, a los 15 años, y después de los 15 años ya prácticamente ya se habla de una respuesta completa
el paciente de repente va a morir de cualquier otra cosa menos del cáncer que tuvo, ¿no? La respuesta parcial es disminución de más o igual del 50%, medibles, es decir, se refiere a disminución del tumor y por lo menos en un mes, ¿no? La enfermedad estable es cuando la enfermedad permanece en menos del 50% o aumenta en menos del 25% en producto de los diámetros de todas las enfermedades medible. Y la progresión es cuando aumenta más, aumenta igual o más al 25% las lesiones, o sea, el tamaño de los tumores. ¿Cuáles son las pautas para el tratamiento antineoplásico? La pauta habitual es la asociación, ¿no es cierto?, de dos o más fármacos, que vamos a verlo ahora, que se administran en forma conjunta o en forma intermitente, ¿no? En llamados ciclos. Cada administración de los antineoplásicos, de los quimioterápicos antineoplásicos, son ciclos, se llaman ciclos. Y el intervalo entre ciclos está condicionado por la recuperación del organismo, por los efectos, de acuerdo a los efectos que uno calcula, ¿no es cierto? Por eso es que algunos fármacos antineoplásicos son muy tóxicos y otros son menos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces se mezclan, se asocian, viendo que los dos tengan la misma acción sobre ese cáncer, y se pueden usar 2 o 3 fármacos antineoplásicos en ese paciente en cada ciclo. Eso se llama hacer un protocolo de tratamiento, ¿no es cierto? Un protocolo de tratamiento en base a 1, a 2 o a 3 antineoplásicos, darle cada semana, cada 10 días o cada 15 días de acuerdo a la respuesta del paciente, porque el paciente que uno le da el primer ciclo y de repente presenta muchas náuseas, muchos vómitos, caída del cabello, alteraciones de la fórmula, del hemograma, de la fórmula hemática. Todo eso ustedes van a ver en las láminas siguientes, que son efectos secundarios del tratamiento antineoplásico. Y la asociación de los fármacos en los protocolos se realiza en función a criterios bioquímicos, ¿no? A los criterios bioquímicos, cómo está conformado ese fármaco, a cómo es que produce alteraciones a nivel de la célula, y también a criterios empíricos, como les había dicho, ¿no? Como hay una cantidad alta de cánceres, entonces eso ya va a depender, el manejo de cada paciente va a depender de la experiencia que tenga el oncólogo médico, que es el que va a dar este tratamiento quimioterápico. La clasificación de los antineoplásicos. Bueno, yo estoy trayendo una clasificación nueva de los antineoplásicos. Ustedes ven, es un poco larga, la vamos a desarrollar, pero es para que ustedes conozcan, porque como les vuelvo a repetir, es una enfermedad bastante grave, ¿no? Y que se va a presentar en todas las especialidades. Cojan ustedes cualquier especialidad y en cualquiera de las especialidades que estén van a tener oportunidad de manejar cáncer. Entonces dice, un fármaco puede tener más de un modo de acción sobre la célula tumoral, aunque predomine uno de ellos. Entonces la clasificación que actualmente se hace se basa en la diana, o sea, en el lugar donde el fármaco ejerce su acción, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, se ha hecho esta clasificación. Primero están los antineoplásicos que actúan sobre el DNA, ahí están los agentes alquilantes, los antibióticos, los antimetabolitos, los derivados del platino, derivados de las camptocinas, los antineoplásicos, en segundo grupo, antineoplásicos que actúan sobre la mitosis sin afectar el DNA. Ahí están los antineoplásicos de origen vegetal. En tercer lugar están los antineoplásicos que actúan sobre factores extracelulares de la división celular. Están los antagonistas de los estrógenos, los antagonistas de los andrógenos, los progestágenos, los interferones, los análogos de la GnRH. Y finalmente, en el cuarto grupo están los antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario.
el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los anticuerpos monoclonales y algo que se está usando recién también, la vacuna, la BCG. Entonces vamos a desarrollarlos cada uno de ellos. Para no enredarlos, he hecho láminas sintéticas para que ustedes puedan coger lo más importante de cada uno de estos grupos. Entonces, el primer grupo, los antineoplásicos que actúan sobre el DNA, ahí están los alquilantes, que son los antineoplásicos más usados en quimioterapia. Se dividen en tres grupos: los alquilantes clásicos, las nitrosoúreas y las tetracinas. En los alquilantes clásicos tenemos la ciclofosfamida, el clorambucilo, la ifosfamida y el melfalán. En las nitrosoúreas, la carmustina, la estramustina, y en las tetracinas, la dacarbacina. Les he puesto los más importantes, los que más se están usando en la actualidad, y fármacos nuevos que no están probablemente, pero ustedes ya más o menos van a tener la idea de este tipo de fármacos. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos alquilantes? Dice que bloquean la replicación del DNA celular y la transcripción del ARN, ¿no? Y por lo tanto alteran la mitosis y la síntesis de las proteínas. Se usa en leucemias, en linfomas, en cáncer de mama, cáncer de ovario, en sarcomas y en gliomas. Sus efectos secundarios, ahí está la mielosupresión y la inmunosupresión. Vamos a ver, casi todos tienen este efecto. Por eso es que es importante en los pacientes que están recibiendo terapia antineoplásica que se les haga un hemograma con bastante frecuencia para ver cómo está su función de la médula ósea. Presentan alopecia. Ustedes ven como la caída de pelo va a ser importante en el uso de casi todos los antineoplásicos. La náusea y vómito es otra característica. Hay fármacos que son muy emetógenos, se produce mucha náusea, mucho vómito, y por lo tanto a veces obligan a suspender la terapia, los ciclos de terapia que se deben dar a los pacientes. Y estos alquilantes también afectan la gametogénesis, ¿no? O sea, producen esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. Este es el de los antineoplásicos que actúan sobre el DNA, es el grupo de antibióticos citotóxicos. El grupo de los antibióticos citotóxicos, que son sustancias naturales producidas fundamentalmente por los hongos, capaces de alterar el crecimiento de otras células, de las células vivas, ¿no es cierto? Ahí está la doxorubicina o ergomicina, la bleomicina, las andraciclinas, la raunotubicina, la 4-epirubicina y la actinomicina B y la mitomicina, ¿no? Que ustedes lo van a encontrar en casi todos los tratamientos contra el cáncer. Su mecanismo de acción es muy variable, ¿no? Como son varios, es muy variable, pero ¿a qué se refiere? En que la mayoría interfieren en el DNA porque el antibiótico se inserta entre las pares de bases del ADN, impidiendo su replicación y la producción de ADN nuevo en las células nuevas. Entonces, de esa forma actúan contra el cáncer. Su uso es en tumores germinales, linfomas, carcinomas de cabeza y cuello, laringe y tracto genitourinario, en el cáncer de cuello uterino, en el cáncer de vulva, cáncer de recto, en el sarcoma Kaposi y en el cáncer de estómago. Estos son los efectos adversos, vean ustedes. Cuando se administran los antibióticos, puede haber aparición de fiebre a las 48 horas siguientes a su administración. Producen fibrosis pulmonar y neumonitis intersticial, ¿no? Producen toxicidad cutánea también, producen eritemas, descamación de la piel, como recién Steven Johnson, y la hiperpigmentación también. Producen miocardiopatías, o sea, tienen toxicidad sobre el corazón, y producen mielosupresión. En la mielosupresión que producen pueden producir leucopenia y trombocitopenia.
Está el tercer grupo de estos antineoplásicos que actúan sobre el DNA, los antimetabolitos. Ahí tenemos tres grupos también. El primer grupo son estos antimetabolitos, los análogos de la pirimidina, los análogos de las purinas y los antifolatos. Los análogos de la pirimidina está la citrabina y el 5-fluoracilo, ¿no? El mecanismo de acción es que dice, al tener estructura similar a la de los componentes del metabolismo intermediario celular, interfieren en la síntesis de ácidos nucleicos. De esa forma, impiden la replicación de la célula cancerosa. Se usa en cáncer colorectal, en cáncer gástrico, sea de mama, en neoplasias de cabeza y cuello, en cáncer de páncreas, ovario y endometrio y tumores hepáticos. Los efectos secundarios son la mielosupresión, leucocitis, o sea, alteraciones a nivel de las mucosas, irritan, prácticamente producen heridas severas que obligan a que el paciente no coma, en muchas oportunidades cuando la alteración en las mucosas, sobre todo orales, diarrea, síndrome pseudogripal y a dosis altas producen neurotoxicidad central, ¿no? Producen a veces contracciones, producen inestabilidad para la deambulación. En los análogos de las purinas está la 6-mercaptopurina, la acetopina y la 6-tiguanina. En el mecanismo de acción, este es un falso metabolito de la hipoxantina que compite con los sustratos de enzimas responsables del paso de ácido inosímico a adenina y a xantina, ¿no? De esa forma impiden la formación de purinas que son importantes para los ácidos nucleicos. Y se utiliza en el tratamiento de leucemias y linfomas no Hodgkin. Ahí están los antifolatos, el metotrexate, que es el representante de este grupo. Es un mecanismo de acciones que se unen a la dihidrofolato reductasa e impide el paso de hidrofolato a tetrahidrofolato, impidiendo la síntesis de las purinas y las pirimidina. Se usa en cáncer de mama y los efectos secundarios son mielotóxicos. Es mielotóxico, o sea, produce también la misma toxicidad de mielosupresión, náuseas y vómitos. Y los náuseas y los vómitos son mínimos con este fármaco. Ahí está el cuarto grupo de estos neoplásicos que actúan sobre el DNA, los derivados de platino, el cisplatino y el carboplatino, que tienen alteran la configuración tridimensional del ADN, produciendo errores de transcripción y la imposibilidad de que las cadenas se separen para la replicación. Se usa en cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de mama, neoplasia de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, ovario, endometrio, tumores hepáticos, tumores germinales, carcinomas epidermoides, tumores de cabeza y cuello, cervix y esófago y vejiga, en los epidermoides, ¿no? Y cáncer de pulmón, estómago y endometrio y el osteosarcoma y el neuroblastoma. Ustedes ven que muchos se repiten, por eso es que se usan uno o dos de acuerdo a los efectos tóxicos que producen, ¿no? Los efectos secundarios, vean ustedes, el cisplatino es muy nefrotóxico, pero es bastante bueno, ¿no? Entonces se usa menor cantidad y asociado a otros antineoplásicos. ¿Por qué es muy nefrotóxico? Porque puede producir esclerosis glomerular, fibrosis y necrosis tubular. El carboplatino puede ser reemplaza al cisplatino cuando hay problemas renales. Además producen vómitos y náuseas, ototoxicidad y neuropatía periférica, trombocitopenia y anemia moderada, y la alopecia, la caída de cabello, es menos importante en este grupo. Está el otro grupo de los antineoplásicos que actúan sobre el sobre el DNA. Este es el último grupo de los derivados de la campotexina. Tienen su origen natural, ya que la campotexina es un alcaloide que está presente en un árbol que se llama Campoteca acuminata. Ahí están los fármacos que se usan, que están en este grupo, el tepotecan y el irinotecan.
Su mecanismo de acción es inhibiendo de forma selectiva e irreversible la topoisomerasas tipo 1, la cual impide que se desarrolle el proceso de replicación del DNA, del ADN, y también inhibe la síntesis del ARN. Se usa en cánceres colorectales, cáncer ovárico, de mama, pulmonar, renal, incluidas las formas multiresistentes, ¿no? Las que hacen resistencia ya, porque hay cánceres que hacen resistencia a los antineoplásicos que vamos a ver en la parte final. Y sus efectos adversos son mielosupresión, casi en todos ustedes ven eso, mielosupresión, diarrea tardía, caída de cabello, náuseas, vómitos, mucositis y hepatotoxicidad. Este es otro grupo que son los antineoplásicos que actúan sobre la mitosis sin afectar el ADN. Ahí están los antineoplásicos de origen vegetal. Entre ellos están los alcaloides de la vinca y los taxanos. Los alcaloides de la vinca están la vimblastina y la vincristina, que son similares en su estructura y mecanismo de acción, pero la vincristina tiene más toxicidad que la vimblastina, ¿no? Y por eso es que el mecanismo de acción interfiere en los microtúbulos que forman los haces mitóticos durante la metafase, interrumpiendo así el ciclo celular, o sea, la división celular al final. De acuerdo a la primera lámina que nosotros vimos en el ciclo celular, ustedes vieron que en la parte final, en la mitosis, ya hay división de las células, ¿no es cierto? Tanto del citoplasma como el ADN. Ahí es donde intervienen estos fármacos, ¿no? Ya no en tanto en alteración del ADN, sino en la división misma final. Sus efectos secundarios es la vincristina es muy tóxico, como les había hecho referencia, con un índice terapéutico muy bajo. Entonces ahí está reemplazado por la vimblastina, que tampoco no se puede usar en el embarazo, porque produce mielosupresión, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. El otro grupo en estos antineoplásicos de origen vegetal, los taxanos, el paclitaxel y el docetaxel, que son citostáticos importantes, son de nueva generación, que se llaman así, están indicados en cáncer de mama. El mecanismo de acción es que promueven la formación de microtúbulos al unirse a la betubulina, formando estructuras microtubulares anómalas que impiden también la mitosis, ¿no? Similar a lo de arriba. Los efectos secundarios de estos taxanos son la mielosupresión, la neutropenia, neurotoxicidad, mialgias, arritmias cardíacas e hipotensión. Vean ustedes, esto es importante. En los taxanos la alopecia ocurre casi en el 100% de pacientes en los cuales se usa como antineoplasia. El tercer grupo, los antineoplásicos que actúan sobre los factores extracelulares de la división celular, ¿no es cierto? Sobre factores extracelulares. Ahí están los antagonistas de los estrógenos, los antagonistas de los andrógenos, los progestágenos, los interferones y los análogos de la GnRH. El primer grupo de estos antineoplásicos que actúan sobre factores extracelulares de la división celular, vemos los antagonistas de los estrógenos. Ahí está el representante, que es el tamoxifeno. Es un mecanismo de acción, es un análogo estructural del estradiol, es un análogo, se parece al estrógeno y al parecerse al estrógeno antagoniza a través de los receptores, ¿no es cierto?, estrogénicos, en mama y en endometrio, ¿no? En mama y en endometrio, alterando los procesos de la proliferación del ADN. Se usa en cáncer de mama y los efectos secundarios son fatiga, trastornos vasomotores, insomnio, cefaleas, depresión, dolor óseo o músculo esquelético, retención de líquidos, náuseas, vómitos, diarreas y leucopenia. O sea, para que ustedes vean ya, estos fármacos ya tienen menos toxicidad que los anteriores, ¿no? Están los antagonistas de los andrógenos, la flutamida y la bicaltamida. Cuando les hablen de antagonistas de los estrógenos, ustedes acuérdense siempre del cáncer de mama. Y cuando les hablen de antagonistas de los andrógenos, ustedes acuérdense siempre del cáncer de próstata. El mecanismo de acción de los andrógenos es
la supresión de la producción de la testosterona y la interferencia con el efecto androgénico, ¿no es cierto? La supresión de la producción de testosterona, o sea, no se produce testosterona y también interfieren en el efecto androgénico, ¿no es cierto? Casi a nivel de receptores. Está indicado en el cáncer de próstata y como ustedes entenderán, sus efectos secundarios son mastodinia, ginecomastia, ¿no? Por eso los pacientes que están recibiendo estos fármacos, los pacientes que tienen cáncer de próstata que están recibiendo estos fármacos, ustedes van a ver que hay crecimiento de la mama y hay crecimiento a nivel de las caderas también, ¿no es cierto? Hay sofocos, hay diarrea, dolor abdominal tipo cólico. Estos siguen siendo el tercer grupo de antineoplásicos que actúan sobre los factores extracelulares de la división celular. Ahí están los progestágenos. Ustedes recuerdan la progesterona que habíamos hablado, ¿no? Ya hablamos de la medroxiprogesterona y del megestrol. El mecanismo de acción tiene acción antiestrogénica mediante dos mecanismos, la progesterona. Acuérdense ustedes que dijimos que la progesterona inhibe la secreción de estrógenos a nivel de hipotálamo hipofisiario, a nivel hipotálamo hipofisiario, y también contrarresta el estímulo proliferativo de los estrógenos a nivel celular, a nivel del endometrio, ¿no? O sea, actúa a nivel central, disminuyendo la cantidad de estrógenos que se producen, y a nivel de endometrio, impidiendo que el endometrio se haga un endometrio proliferativo. Se usa en cáncer de mama, se usa en cáncer de endometrio, en cáncer de próstata y también en cáncer de mama. Sus efectos secundarios son aumento de peso, hipersudoración e hipertensión. Hipertensión arterial, indudablemente. Ahí está el cuarto grupo de estos antineoplásicos que actúan sobre factores extracelulares de la división celular. Ahí están los interferones. El interferón alfa es el que más se ha estudiado, ¿no? Reduce mecanismo de acción, reducen el crecimiento y la división de células cancerosas. Reducen el crecimiento y la división de células cancerosas. Está indicado en el sarcoma de Kaposi, en la leucemia mieloide crónica y en el linfoma cutáneo de células T. Su toxicidad es que producen un síndrome pseudogripal, producen caída de cabello parcial y hay trastornos depresivos. El quinto grupo corresponde a los análogos de la GnRH. También ustedes se acuerdan, la ulceralina, goserelina, letrolina y triptorelina. Su mecanismo de acción es que producen un descenso muy pronunciado en los niveles de FSH y LH, disminuyendo la producción de testosterona en el hombre y la producción de estrógenos en la mujer. Se utilizan en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata. Efectos secundarios: en la mujer produce sofocos, o sea, bochornos y pérdida de la menstruación. En el hombre producen pérdida de la libido y impotencia reversible. Acuérdense ustedes que cuando se habla de castración química en los varones, sobre todo en los violadores, no sé si ustedes han leído, se acuerdan que escucharon que en los violadores se quería aprobar una ley para hacer la castración química. Ahí es donde se usan estos análogos de la GnRH, ¿no? Y estos son los efectos que van a producir. Se producen pérdida de la libido y la impotencia, pero todo eso es reversible. Uno deja de administrarle este tipo de fármacos y su efecto más o menos dura 3 meses y revierte individualmente. Entonces, cuando hay tratamiento de cáncer, también hay que dar de forma continua el tratamiento durante 1 año o un poco más. Está el cuarto grupo de los antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En este grupo está el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los anticuerpos monoclonales y la vacuna BCG, ¿no? Este grupo es importante, ustedes acuérdense, sobre todo el grupo de los anticuerpos monoclonales, que cada día sale un anticuerpo monoclonal más específico en cuanto a tecnología se refiere. En primer lugar vamos a ver el factor de necrosis tumoral, la tazonermina, ¿no? Que existen muchas expectativas acerca del potencial antineoplásico de esta citocina, su potente, pero es bastante buena, tiene buen poder antineoplásico, pero es bastante tóxico, ¿no es cierto? ¿No? Es bastante tóxico. Por eso es que impide su empleo sistemático. Su empleo es exclusivo
y bajo bastante control, y está indicado como coadyuvante en la cirugía en caso de sarcoma de tejidos blandos, cuando va a extirparse miembros, ¿no? Por ejemplo, un osteosarcoma o un sarcoma de músculos a nivel de miembros, ¿no? Un rhabdomiosarcoma. Se hace el proyecto de amputarle a ese paciente. Ahí es donde se puede usar la tasonarvina. Ahí están las interleuquinas en el segundo grupo. Existen varias interleuquinas en el organismo, ¿se acuerdan? Pero la interleuquina 2 es la que ha sido más estudiada, ¿no? Sobre todo para tratamiento del cáncer. El efecto antitumoral es debido a una activación de la histólisis de las células tumorales inducidas por las células, así también como la activación de la liberación de las citocinas que pueden destruir el tejido neoplásico. Está indicado en cáncer metastásico de riñón, por eso lo hace importante, ¿no? Porque ya se indica, ven ustedes, en un cáncer que es bastante avanzado, como es el cáncer metastásico de riñón. Los efectos secundarios de las interleuquinas, de la interleucina, es la elevada toxicidad, ¿no? Vean ustedes, tiene una elevada toxicidad que se caracteriza por estornudos, prurito, náuseas, vómitos, diarreas, hipotensión, desorientación, distrés respiratorio y puede llegar a la muerte. Por eso estos pacientes deben ser bien controlados. En este cuarto grupo de antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario están los anticuerpos monoclonales. Este es prácticamente uno de los mayores, de los mejores efectos que se tienen en cuanto a estos tipos de fármacos, que están cada vez saliendo con más especificidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos fármacos, que son importantes y que ustedes deben tenerlos siempre presentes, pueden destruir las células tumorales directamente. Pueden estimular el sistema inmunológico, vean ustedes, y pueden sensibilizar las células a la quimioterapia, o sea, a los antineoplásicos. Es importantísimo este grupo, es importantísimo por estas características que tienen estos fármacos, ¿no? De destruir directamente a las células cancerosas, por estimular el sistema inmunológico y porque pueden sensibilizar a la célula cancerosa a la quimioterapia que se va a administrar. Ahí tenemos el rituximab, que se usa en linfoma no-Hodgkin difuso, el trastuzumab en cánceres de mama primario, el alemtuzumab indicado en la leucemia linfocítica crónica. El último grupo que vemos acá son las vacunas, que también es importante que ustedes conozcan, que se están desarrollando más vacunas, pero una de las primeras que se viene usando ya con bastante efectividad es la que está en esta última parte de color azul, ¿no? Las vacunas, como ustedes saben, estimulan el sistema inmunitario, ¿no? Para que las células buenas reconozcan a las células cancerosas y de esa forma las destruyan, ¿no? Y estas vacunas están diseñadas ¿para qué? Para tratar un cáncer ya existente, o sea, como vacuna terapéutica, o para evitar la evolución del cáncer como vacuna profiláctica, ¿no? Estas vacunas pueden ayudar a frenar el crecimiento de los tumores, a impedir que el cáncer recurra y a eliminar las células cancerosas que no se destruyeron con los tratamientos antineoplásicos comunes. Ahí está la vacuna del BCG, que ustedes se acuerdan, ¿no? La vacuna antituberculosa del Mycobacterium bovis, que es la famosa vacuna de Calmette-Guerin, se usa en el tratamiento en cáncer, en el carcinoma superficial de células transicionales y el carcinoma in situ de vejiga. ¿Cómo se usa? Mediante instilaciones intravesicales, o sea, entran con un cistoscopio por la uretra en hombre o mujer y instilan directamente, ¿no? Provoca esa instilación va a provocar necrosis y va a impedir que se repliquen esas células, ¿no? Es bastante efectivo el tratamiento de estos dos grupos, por eso son muy importantes que ustedes lo deben tener en cuenta.
Y seguimos conversando. De acuerdo, los fármacos, haciendo una compilación de lo que hemos hablado, se dice que los fármacos antineoplásicos tienen reacciones adversas que pueden ser inmediatas, la náusea, el vómito, la hiperuricemia, la insuficiencia renal aguda o la anafilaxia. Puede tener reacciones tempranas, en días o 2 o 3 semanas, que se puede presentar la leucopenia, trombocitopenia, o sea, la mielosupresión, se puede tener la caída de cabello, estomatitis y diarreas. Y las diferidas, que son en semanas o meses, está la anemia, la zoospermia, las lesiones hepatocelulares y la fibrosis pulmonar. Y las tardías, vean ustedes que pueden ser en meses o años, la infertilidad, el hipogonadismo, la carcinogénesis, o sea que uno usa una terapia antineoplástica y de repente uno cura un cáncer de estómago, por ejemplo, un cáncer de ovario, y después resulta con una leucemia, ¿no? O sea, son carcinogenéticos, pueden producir otro tipo de cáncer. Pueden producir leucemia aguda, linfomas u otro tipo de tumores cancerosos. Y les había hablado también que hay que tener en cuenta el grado de vómitos y náuseas que puede provocar el tratamiento antineoplásico. Y de alto poder de producir vómitos y náuseas está el cisplatino, la dacarbazina y la dactinomicina. De moderado potencial de náuseas y vómitos está la ciclofosfamida, la doxorubicina, el carboplatino y la mitomicina. Y de bajo nivel o de bajo potencial de producir náuseas y vómitos está el fluoracilo, el metotrexato, el etopoxio, la vincristina, la bleomicina y el tepotecam. Para eso, porque es un dolor de cabeza y en alguna oportunidad los pacientes o las pacientes van a acudir a ustedes con náuseas y vómitos que a veces son incoercibles. Entonces hay tratamientos que se les puede administrar, ¿no? Dexametasona, se acuerdan ustedes, ya lo han estudiado, un corticoide, 20 miligramos endovenoso, el ondansetron 32 miligramos o 20 miligramos, lo importante es que se acuerden del fármaco. La dexametasona más metoclopramida, más difenhidramida o lorazepam es importante. Pero el más importante de todos ellos para disminuir, porque a veces usan fármacos y no le calma el vómito, es el ondansetron que pertenece a esta familia, la familia de los cetrones. Estos son los mejores fármacos antieméticos que ustedes encuentran en el mercado. Su mecanismo de acción es que es antagonista serotonínico. Ahí está el ondansetron, el granisetron y el tripicetrón, ¿no? Este grupo de cetrones son bastante efectivos en el tratamiento de la náusea y el vómito, ¿no? Y se usan en tratamientos antineoplásicos de en vómitos postoperatorios y también en hiperemesis gravídica, ¿no? Cuando los pacientes salen en estado y presentan muchas náuseas y vómitos que no se les puede calmar con otros fármacos y ustedes pueden usar los cetrones. En su toxicidad es bastante suave, producen un poco de cefaleas, mareos, estreñimiento, pero que no es nada importante comparado con la acción que tiene. Muy bien, les he querido traer este mensaje, espero que les vaya bastante, ¿no? Ustedes tienen ahí las láminas y si hay alguna pregunta, podemos conversar, tenemos unos minutos todavía, estamos cumpliendo con el horario. Alguna pregunta que tengan, cualquiera, lo podemos conversar muy rápidamente. O si me siguen escuchando, ¿no? Sí, se le escucha, doctor. Ya, muy bien. ¿Preguntas? Preguntas, yo sé que tienen muchas preguntas, pero las van a resolver acordándose de la clase.
Yo sé que están cansados.